todos. El día de hoy tenemos una sesión dedicada a Dios, o mejor dicho, una sesión dedicada a la posible comprensión de Dios. Es un tema que es necesario por los tiempos que tenemos, por las épocas que estamos pasando, pero es un tema también que ha existido siempre desde que el hombre es hombre. Les voy a pedir que me acompañen a escuchar esta reflexión acerca de la posible comprensión de Dios. Nada mejor para comenzar con esta exposición que recordar una cita de Bertrand Russell, un gran filósofo británico, que tiene un libro que se llama Religión y Ciencia, en el que lo abre precisamente con esta cita. Entender la religión es más difícil que entender la ciencia. Es decir, estamos ante una situación que para Bertrand Russell no es poca cosa. Y comencemos por lo más sencillo. Resulta ser que si nosotros observamos la historia del mundo, nos damos cuenta muy fácilmente de que la religión ha existido en toda la geografía, en todas las culturas, en todas las áreas de interés. La religión ha existido en todas y cada una de las sociedades humanas desde que el hombre es hombre. Pero también nos damos cuenta de que siempre que se ha hablado de religión, estamos ante un fenómeno del pensamiento. La religión es pensada. Si esto es correcto, entonces esto es mucho más importante porque desde un principio se entendió que la religión tiene una evolución que yo he tratado de graficar o de mostrar con imágenes de esta forma. En primer lugar, las sociedades más primitivas entendieron a los dioses como parte de la naturaleza, el trueno, el rayo, los terremotos. Después, sobre todo en Egipto, entendieron que los dioses eran. Hemos divinizado casi todo, excepto a Dios. Este es el punto de quiebre entre el lugar histórico que tenemos hoy en día y lo que yo les quiero presentar. Para presentar la idea de Dios, pues obviamente tenemos que regresar a Aristóteles, porque en su libro, La Metafísica, en el capítulo 12, Aristóteles da una sorprendente definición de Dios. Dios es el pensamiento que piensa el pensamiento. Eso es extraordinario. Y no hay mejor definición de Dios. Fijémonos bien, Dios no es un sentimiento, Dios no es una. Entonces, pensar de esta forma siempre es pensar a Dios. No podemos no pensar a Dios. Siempre que estemos pensando, obviamente, matemáticamente, nos estamos acercando a Dios. Y entonces, nosotros podemos entender fácilmente que también hay niveles para leer a Dios, para leer la Biblia o para leer la realidad. Cuando nosotros estamos como en esta sesión escuchando argumentos y razones, nosotros estamos entendiendo. Siempre que hay argumentos, razones, estamos entendiendo. En cambio, nosotros comprendemos los hechos de la realidad. Entonces, dicho esto, yo les quiero presentar 5 conceptos para entender a Dios.
El primero de ellos es el de la teología. Aquí analizamos a Dios, no a la iglesia, no los sentimientos, no las costumbres y tradiciones, no los textos. Analizamos qué es Dios. Y las respuestas están perfectamente claras en los textos revelados por Dios mismo. En el judaísmo, Dios es el que es decir, no tiene predicados. Entonces, todos nosotros estamos llenos de predicados. Somos hombres, somos latinoamericanos, somos hispanoparlantes, somos católicos y tenemos muchos predicados que hablan acerca de algo que no entendemos, que es el yo. En cambio, Dios es el que es, no tiene predicados. Esto también se puede expresar de la misma forma, pero invertidamente. Dios es todos los predicados. O sea, cualquier adjetivo calificativo que pongamos a Dios es absolutamente correcto. En el cristianismo hay un avance del judaísmo en el sentido de que Dios es amor, según lo leemos en la primera carta de Juan. Theos agape esti. Dios es agape, Dios es amor. Es decir, todo lo que se mantiene unido porque allí está Dios. Y cuando vemos el amor en cualquiera de sus formas, allí está Dios, porque Dios es amor. Pero tenemos el segundo nivel, que es el nivel de la religión. Desde mi punto de vista, la religión se centra en los textos religiosos, no en todos, en los canónicos nada más. Estos textos religiosos son de lo más interesante y por supuesto que todo el mundo los critica y todo el mundo los quema en su conciencia, pero son textos que han tenido como fruto nuestra civilización occidental. Habría que tener un poco más de cuidado en la lectura y comprensión de esos textos. Después tenemos lo que a todo mundo le preocupa y muchas veces le incomoda, que es el problema de la iglesia. La iglesia, una vez más, desde mi punto de vista, solamente administra el culto. No puede cambiar la teología, tampoco puede cambiar los textos. Lo que tiene que hacer la iglesia nada más, y que es fundamental, es bajar ese conocimiento a la tierra, hacerlo parte de nuestro tiempo, administrar el culto, poniendo horarios, días, fechas, cosas por el estilo. Esa es la función de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo? No tenemos teólogos, no podemos y no debemos recibir nuevos textos divinos, no podemos generar nuevas iglesias y entonces lo que hacemos es tener una creatividad maravillosa con la religiosidad pública. Sobre todo si conocen Latinoamérica, bueno, las celebraciones públicas religiosas son maravillosas. Hay de todos los tipos celebrando todas las cosas posibles y eso se ha incrustado, se ha pegado al culto básicamente católico. No está bien, no está mal, es como todo lo demás, absolutamente natural que los pueblos pongan su propia creatividad en el pensamiento religioso que tienen. Y Latinoamérica y por supuesto México, pues tienen una función fundamental como creadores de una religiosidad pública. Pero además de esa religiosidad pública, son estos 5 conceptos que yo he querido compartir con ustedes para abrir esta sesión de el pensamiento teológico que debemos y que vamos a meditar en estas sesiones. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.